Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermano, por favor. Alabado sea el Señor, hermanos. Bienvenidos mis hermanos por ahí en San Luis Potosí, radiovida.mx, 96.5 FM, la voz de la Biblia. A mi hermano Pedro, hermano Pedro y a toda su familia, que Dios me les bendiga. Que nunca se les acabe ese ánimo de siempre tener un programa cristiano al aire, que es bien importante. Y también motivamos con esto a otros grupos, otros hermanos de diferentes lugares, que también hagan lo mismo, ya que no todos tienen acceso a un internet. Bueno, pueden escuchar radio y no está mal que tuvieran por ahí algún programa de radio, ya que eso también ayuda a no me refiero a crecer en número en el lugar, no, sino crecer en conocimiento de la palabra del Señor, que para mí eso es lo más importante. De nada sirve llenar un lugar si no hay conocimiento de la Escritura. Lo más importante es que haya conocimiento de la Escritura, para que así que el que se congrega sabe por qué está congregando. Eso es lo más importante. Bueno, bienvenidos hermanos. También quiero recordarles de que se mantengan orando. Ahorita está pasando la iglesia por pruebas muy grandes. No nomás aquí este lugar. Cuando me refiero a la iglesia me refiero en general, hermanos. ¿Verdad? No creo que nomás aquí la única iglesia verdadera. No. Donde quiera, hermanos, se predica la verdad, siempre y cuando, ¿verdad?, estén hablando la verdad. Bastantes problemas, hermano, en la economía, en la salud, en la familia, el enemigo atacando, hermanos, de una u otra forma a nuestros hijos, en las escuelas. En fin, todo esto, hermanos, es una lucha grande en contra de nuestros principios, hermanos, como creyentes en la santa palabra del Señor. Y pues debemos orar los unos por los otros, porque se pone muy difícil la situación. Está escrito y tiene que pasar, hermanos. Así que solamente manténgase orando los unos por los otros. Bien, levanto mal que esta Biblia, hermanos. Espero que hayan sacado punta, hermano, a su lápiz, porque vamos a tener algunas escrituras. Y todos tenemos Biblia. Vámonos rápidamente a la palabra del Señor. Vamos a Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Mateo capítulo 5, versículo 1 al versículo 3. El tema de esta noche es viviendo en el reino. Mateo capítulo 5, versículo 1 al versículo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Y dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús, Mateo capítulo 5 y versículo 1 de la siguiente manera. Y viendo las multitudes, subió en el monte, y cuando se hubo sentado, se llegaron a él sus discípulos. 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tomen su asiento, mis hermanos. Gracias a Dios por este hermoso día. Nos sorprendió esta lluvia, hermanos, pero bueno, también es parte de lo que ocupa la naturaleza, el agua, hermanos. Hoy en esta noche vamos a hablar acerca, hermanos, o darle continuidad acerca de lo que vimos hace algunos días, en cuanto a que el reino de los cielos ya está aquí. Recordemos que Juan el Bautista, cuando él comienza su ministerio, cuando aparece por primera vez, hermanos, él comienza, hermanos, hablando precisamente del reino de los cielos. Dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Después, hermanos, Juan el Bautista es encarcelado, y cuando cae a la cárcel, el Señor comienza su ministerio también con el mismo mensaje, exactamente igual, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y vimos a través de la Escritura de que ciertamente el reino de los cielos ya está aquí entre nosotros. Algunos confunden con que cuando se muera la persona se va a ir al cielo, pero eso no dice la Biblia. Lo que dice, hermanos, es que el reino de los cielos ya está aquí. Eso dice la palabra del Señor. ¿Verdad? Los que vimos la Escritura, no nomás fueron 2, 3, fueron bastantes. Y por eso, hermanos, necesitamos saber hoy en día, si ya sabemos que el reino de los cielos está aquí, porque eso dice el Señor Jesús, entonces, ¿qué es lo que se hace o qué es el reino de los cielos? Explicamos un poco acerca de lo que es, hermanos, el reino de los cielos, ¿verdad? Que ya está aquí. Cuando el Señor dice: mi reino no es este reino, ¿verdad? Él sabía exactamente lo que estaba diciendo, porque hay un reino y en ese reino hay un rey, y el rey es el Señor. Y ese reino, hermanos, se maneja con diferentes, hermanos, órdenes que el mundo se mueve. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos muchas cosas que están en la Biblia que son hoy en día espirituales. Algunas, hermanos, son literales o son en este tiempo, pero algunas otras son
espirituales. Y de eso, hermanos, habla toda la Biblia, hermanos. Ahora, cuando el Señor habla del reino de los cielos y dice que ya está aquí, vimos también, hermano, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solamente un grupo. ¿Cuál es ese? No porque diga que soy pastor, porque es evangelista, porque tiene títulos colgados en la pared, porque toca muchos instrumentos, porque se congrega todo el tiempo que hay servicios. No, dice la Biblia que solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, quiere decir, hermano, que para entrar al reino de los cielos hay, hermanos, también ordenanzas. Y de eso, hermanos, es lo que vamos a estar hoy en este día. En este país, hermanos, ¿verdad? Cuando uno se va a hacer ciudadano americano, que está mal dicho americano porque América pues es toda América, pero bueno, cuando uno se nacionaliza, hay una serie de requisitos que tiene que cumplir en este lugar, hermanos. No importa, hermano, si viene de un país, hermano, tercermundista o de primer nivel. Yo la verdad no creo en esas cosas, ¿verdad? Para mí los humanos somos humanos y sé que hay mucha gente que por alguna razón no puede salir adelante, malos gobiernos, pero bueno, es otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando venimos a este país, se nos obliga, hermanos, porque si quiero tener una ciudadanía de este país, debo de cumplir con requisitos acá, hermanos. Entonces, por eso, hermanos, no es es que porque me aman, porque soy peretito, y no. Es porque si quiero la ciudadanía, tengo que tener yo, hermanos, o más bien tengo que reunir ciertos requisitos. Ahora, en el reino de los cielos no es la excepción. Y yo le invito, hermanos, a que en su casa, en la comodidad de su casa, lea Mateo capítulo 5, todo el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Y ahí está hablando de unas ordenanzas, hermano, para la iglesia, aunque primeramente, lo vimos también en el otro estudio, se da primeramente a los israelitas, porque le dice, ¿verdad? No vayas a casa de samaritano, ni los gentiles, ¿verdad? Sino primeramente las ovejas perdidas de Israel. A ellos preséntales el reino de los cielos primero. Eso dice la Biblia. Entonces después, hermano, cuando ya es rechazado, ahora sí, hermanos, que será otro estudio diferente, ahora sí ya es proclamado, hermanos, el reino de los cielos a todas las naciones. Pero cuando el Señor está hablando de que primeramente vaya a Israel, se le va a enseñar, hermano, lo que dice el reino de los cielos, o más bien lo que es el reino de los cielos. Y en ese punto estamos hoy en día. Somos gentiles, ya pasaron 2000 años, el Señor lo dijo, hermanos, en varias ocasiones, que ya el reino de los cielos está aquí, no hay lugar a equivocación, pero tenemos que reunir esos requisitos porque dice que solamente entra el que hace la voluntad de mi Padre. No el que se bautizó un día, el que llegó a ser un líder en la alabanza, o tiene un liderazgo en la iglesia, o tiene, no sé, título, lo que sea. No, hermanos, el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces vamos a ver, hermanos, el capítulo 5, versículo 1 al 3, y le vuelvo a repetir, lea el capítulo 6 y el capítulo 7, se refiere, hermanos, a una serie, además es el sermón más grande que hay en la Biblia, hablando del Señor Jesús, y es muy hermoso, le invito a que lo lea y lo medite. Versículo 1 dice, y viendo las multitudes, note aquí, subió en el monte, y cuando se hubo sentado, se llegaron a él sus discípulos. El Señor llega, hermanos, y se aparta a él, al monte, se sube al monte, dice aquí, y cuando está ahí llegan los discípulos. Claro, había más gente, no más discípulos, había más gente, pero se acercan a él los discípulos. Y empieza el Señor a decirles, hermanos, el sermón del monte. Y comienza con 8 bienaventuranzas, que solamente vamos a ver una, hermanos, o 2 vamos a ver, pero son 8 bienaventuranzas las que menciona, y son muchos mandamientos que está hablando aquí la Biblia. Versículo 2, abriendo su boca les enseñaba diciendo, el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Ahora, de estas 8 bienaventuranzas que está hablando aquí el Señor, en esta primera, hermanos, está hablando de los pobres en espíritu. Hace años oía yo a unos muchachos, ¿verdad?, que justificaba su pobreza, hablando en la economía, porque la Biblia dice que de los pobres es el cielo, malinterpretando este texto. No, eso no dice la Biblia, hermanos. No dice que por ser pobre la persona se va a ir al cielo, eso no dice la Biblia. O que porque es rico se va a ir al infierno, no dice tampoco la Biblia. Pero se les ha hecho, hermanos, esta doctrina errónea. ¿Por qué? Porque a sus líderes les convenía tener la gente ignorante, la gente pobre, la gente, hermanos, que solamente obedeciera lo que dijera el líder. Por eso es que se enseñó que los pobres, hablando económicamente, iban a ir al cielo directamente. Mentira, hermanos.
Mentira. Va a haber ricos, va a haber millonarios, hermanos, que son nacidos de nuevo, y ellos también van a estar allí, hermanos, junto al más pobre de los pobres, si es que se arrepintió de todo corazón y le entregó la vida al Señor. Si no, no califica para entrar, hermanos, al reino de los cielos. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Cuando dice pobres en espíritu, ¿qué es un pobre, hermanos? ¿Qué le viene a su mente cuando o cuando habla de un pobre? ¿Qué entiende? Alguien que no tiene, alguien que está, pues vive escasamente, apenas vive, un pobre, hermanos. Bueno, también lo mismo, hablando de su vida espiritual, es un pobre espiritualmente hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermanos, mientras que la persona no sepa que está mal, él va a pensar que está bien. Lo vemos en Apocalipsis, aquel cree que es rico y el Señor le dice que es un pobre, pero es un desnudo. ¿Por qué? Porque él pensaba que porque lo que tenía o las posiciones que tenía o lo que hacía era rico. Aquí está hablando de lo espiritual, hermanos. Pobre en espíritu. No pobre, hermano, materialmente o económicamente. Entonces, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor, hermanos, viene con los fariseos, viene con todos los que conocían la ley, los escribas, los que estaban allí, sumo sacerdote, la gente que estaba sirviendo en el templo. Entonces ellos pensaban, hermano, que ya eran los más buenos y que ya la tenían hecha. Pero no, el Señor viene, hermanos, y los descubre en su mentira. ¿Qué es lo que pasa? Ellos pensaban, hermano, que eran ricos en lo espiritual. Pero por eso el Señor dice, yo no vine a los sanos, vine a los enfermos. Porque ellos no se daban cuenta que estaban ciegos. No se daban cuenta, hermano, que estaban ellos pobres. Un pobre, hermano, reconoce que le falta algo, hermanos. A eso se refiere esta parte. Un pobre en espíritu se da cuenta que le falta algo. En lo económico vamos a compararlo. Yo no puedo comprar una mansión que compran esos millonarios o un carro del año, no lo puedo comprar como lo compran ellos, ¿verdad? Porque me reconozco, hermanos, que no tengo esa capacidad económica. Bueno, alguien en espiritual, también que es pobre, hermanos, reconoce que le falta, hermanos. Y el que nos da esas riquezas, hermanos, espirituales es el Señor. Por eso dice, bienaventurados, comienza con la primera bienaventuranza, los pobres en espíritu. ¿Por qué? Dice, porque de ellos es el reino del cielo. Oh, ¿será cuando se muera se va a ir al cielo? No, eso no dice, hermano, porque ya vimos, hermano, que el reino de los cielos se ha acercado aquí a esta tierra. Esto, hermano, nos debe de quedar bien claro. Ya está el reino de los cielos aquí en esta tierra. Vamos más adelante. Recuerde que es un pobre espiritual y de ellos es el reino de los cielos. Vamos a ver, hermanos, el versículo 20. Le recuerdo, usted va a leer todo el capítulo 5, 6 y 7 en su casa. Vamos al 20. Perdón, vamos a ver primero el 5.10, perdón, me brinqué una ahorita. El 5.10. La otra bienaventuranza, dice en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Los que, hermanos, padecen persecución por causa de la justicia, de ellos también es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque, hermano, van a padecer por causa del Señor, por causa, hermano, de obedecer la ley, de obedecer la palabra de Dios. Porque, hermano, la ley es la palabra de Dios. Oh, hermano, pero no podemos cumplirla. No, nadie ha dicho eso, que la podemos cumplir. Por eso vino, hermanos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Dice que es bienaventurado, hermano, porque va a padecer persecución la persona y de ellos es el reino de los cielos. Más adelante, hermanos, les estoy dando estos textos porque vamos a explicarlo más adelante. Ahora sí, vamos al capítulo 5, aquí mismo, perdón, versículos 17 al 19. Versículo 17. Dice en el nombre de Jesús, no penséis que yo he venido para destruir la ley o para quitar la ley o los profetas. No soy yo venido para destruir, sino para cumplir. Yo le recuerdo que tengo una versión antigua, es la más antigua en español. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todas las cosas sean cumplidas. 19. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, óigalo bien, así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino del cielo. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino del cielo. Ahí me detengo. Cuando habla, hermanos, que Él no vino a quebrantar la ley o a quitar la ley o a abrogar la ley,
Está hablando de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Romanos, Hechos, Primera, Segunda de Corintios. ¿De qué está hablando, hermanos? La ley, hermanos, exactamente, porque no estaba escrito Mateo. Apenas está el Señor aquí hablando de sus primeros mensajes. Cuando el Señor está hablando, hermanos, de la ley, está hablando, hermanos, del antiguo pacto, la ley y los profetas. Por eso, hermanos, es muy importante entenderlo. Hay grupos que dicen que el Antiguo Testamento no tiene validez. Eso, hermanos, se va en contra de la misma palabra del Señor Jesús. Él no vino a abrogar, no vino a quitar, no vino, hermano, a quitarla. No, Él vino a cumplirla porque no podemos cumplirla, eso es cierto. Pero no vino a quitarla. El Santiago, hermano, en el libro de Santiago o en la carta de Santiago dice, hermano, la perfecta ley de la libertad. Entonces, ¿por qué ahora dicen que no se debe de obedecer la ley? ¿O por qué no enseñamos la ley? Porque no conocen qué es la ley, hermano. Ya lo hablamos hace tiempo atrás. Porque no saben qué es la ley. En la ley, hermano, no solamente vienen, hermano, mandamientos. En la ley vienen también las promesas. Imagínese que yo le digo a usted, ¿sabe qué? Ya no estamos bajo la ley. Por tanto, vamos a quitar toda la ley. Y usted va a decir, oye, hermano, ¿y las promesas del Señor? No, vamos a quitar todo. Porque eso está en la ley, no sirve para nada ya. No, hermano, ¿y las promesas? No, pues el Señor se equivocó entonces. ¿Por qué? Porque mezcló en la ley, mezcló, hermano, también los mandamientos. No, hermanos, acuérdense que explicamos que la ley, vamos a hablar de la ley terrenal. En la ley me da protección también a mí, hermanos. Y es la ley. Pero si alguien viene y me roba a mí, hermanos, y cuando me hace daño a mí, o a cualquiera de ustedes, la misma ley que a él lo va a condenar, es la misma ley que a usted lo va a librar, hermano, lo va a ayudar. ¿Me explico en esto, hermanos? La ley es mala para aquel que quebranta la ley. La ley es buena para aquel que obedece la ley. ¿Por qué? Pues para eso es la ley, hermanos. Para que me dé garantías a mí. Esa es la ley, hermanos. Fíjese, hermano, que es algo muy curioso. Están en contra de la ley sin saber qué es la ley. Es el problema principal. Es que no estamos bajo la ley. Y pregúntele, entonces, ¿en cuál ley? ¿No saben que la ley tiene secciones, hermano? Está bien, la ley ceremonial, hermano, ya no se lleva a cabo. Que el que la hace, yo sé que hay grupos que lo hacen, bueno, no creo que son mejores que el que no la hace, ¿no, hermanos? Pero la ley ceremonial, hablando del sacrificio del cordero, de las fiestas de los panes, todo, hermano, lo que hacían, hermanos, pues ya no se lleva a cabo literal, ahora es espiritual. Entonces, por eso debe entender que cuando alguien le dice de la ley, usted debe preguntarle, ¿cuál ley? ¿O no la ley? ¿Cuál ley? No saben, hermano. ¿Por qué? Porque tal vez los pastores les dio pereza o no la conocen la escritura o se les hace fácil repetir lo que dicen otros de que no estamos bajo la ley. Y hermanos, se está llevando, hermanos, por un lado también, no nomás los mandamientos, también, hermanos, las promesas de Dios. Eso está en la ley. Entonces, hay que ver, hermano, lo que ya se cumplió, lo que es ahora, hermano, espiritual, y las cosas, hermano, que ya no se llevan a cabo en nosotros como gentiles. Por eso hay que entender la ley, hermanos. Ahora, sigamos adelante. Aquí dicen de versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, óiganlo bien, no está hablando de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, adelante, no. Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas. Primero va a tener que pasar, hermanos, el cielo y la tierra. Bueno, ahora hay grupos, hermano, mal llamados cristianos. Son colegios, hermano, y también universidades mal llamadas cristianas que están enseñando que nosotros estamos hoy en el tiempo del Espíritu. Por tanto, ya no tenemos que estar en la letra porque la letra mata. Oiga, nada más lo hacemos que eso, hermanos. Ahora, la letra sí me mató a mí el pecado, hermano. La letra me mató a mí, hermano, la drogadicción y el alcoholismo. Sí mata alguna cosa, hermano. Pero no me condena, hermano, la ley. Al contrario, me advierte de los peligros que hay. Es que la ley, hermano, tiene advertencias. Y si usted le quita esto, hermanos, es más, no sé si alguien ha comprado cualquier herramienta, cualquier cosa, hermanos, que tenga algún peligro, navajas o algo que pueda quebrarle los huesos, lo que sea, hermano, tiene advertencias ahí, hermanos. Por ley tiene que llevar.
Ahorita compra cualquier producto aquí en California y por ley tiene que tener la proporción 65. ¿Y por qué? Porque hay un riesgo de que produzca cáncer, aunque sea un juguete, hermanos. Es la ley. Y qué bueno que lo ponen. Por ley tiene que llevar en la etiqueta, hermano, cuánto tiene de azúcar, cuánto tiene de sodio. Todo por ley, hermano. Pues la ley también me ayuda a mí, hermanos. Me protege a mí. Ahora, si no lo obedezco, puede haber consecuencias, hermano. Ahora, cuando decimos que no estamos bajo la ley, hermanos, en primer lugar, no saben cuál ley, para empezar. Punto número 2, hermano, el Señor dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Hermano, pero si nosotros hacemos esto y esto, ¿somos salvos? No, hermano, hay gente que obedece, hermano, mejor que los cristianos y no son salvos por eso. No, hay que entregar la vida al Señor, iglesia. Aquí adelante dice, en el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrantare nuestros mandamientos muy pequeños. Le hago una pregunta, hermano. ¿Habremos quebrantado algún mandamiento que sea pequeño de la ley, hermanos? Yo creo que todos los he quebrantado yo, hermanos. Entonces, ¿por qué dice el Señor aquí, versículo 19? De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres. O sea, el problema no está si quebrantamos o no quebrantamos la ley, que sabemos que la quebrantamos, hermano. Sino que así enseñamos, hermano. Por eso dicen, no está bajo la ley, hermano. No, es que sí está bajo la ley, hermanos. Porque la ley, así como le salva, también le condena. Y ponemos un ejemplo, hermano. La Biblia dice que 8 personas fueron salvas por agua. Pero también la Biblia dice, hermanos, que el mundo fue condenado por el agua. Bueno, entonces, por fin, que el agua salva o condena. No, claro, depende a quién, hermano. 8 personas, Noé y su familia. El mundo entero se perdió por la misma agua, hermano, que levantó el arca de donde estaba Noé. Así es la ley, hermanos. Así es la ley. Entonces no podemos enseñar, hermano, minimizar ningún mandamiento de la Biblia. ¿Por qué? Porque entonces tenemos problemas con Dios. Por eso, hermano, si usted no lo sabía, y aquí dimos un estudio hace ya varios años, que el que mayor, hermano, hablando de predicadores, hablando de pastores, hablando de evangelistas, hablando, hermano, de maestros, el que mayor condenación, dice la Biblia, hermano, tiene, es el maestro, hermanos. Y aquí explicamos los 5, hermanos, dones ministeriales. ¿Por qué, hermano? Porque el pastor puede equivocarse, hermano, y sí tiene equivocaciones, pero el maestro se supone, hermano, es como el escriba del Antiguo Testamento, o aún en el Nuevo Testamento, donde, hermano, él tenía que interpretar correctamente la Biblia o la ley. Por eso mayor condenación lleva el que se hace maestro, hermanos. No es cualquier cosa enseñar, iglesia. Aún el pastor, hermano, ocupa de un maestro. Por eso, hermano, es delicado la enseñanza. Ahora no se espanta, pero entonces ¿qué vamos a hacer? No vamos a condenar. No, hermano, tenemos que escudriñar la palabra de Dios todos los días. No cuando me toca predicar o abrir un servicio o cuando toca venir al servicio, no. Todos los días tenemos que escudriñar la palabra de Dios. El Señor dice, hermano, que no vino a quitar la ley, no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Pero si alguien enseñara, hermano, que no es tan importante eso, no estamos bajo la ley, cuidado, hermano, cuidado. Dice ahí en el versículo 20, versículo 19, perdón, vamos a terminarlo. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino del cielo. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino del cielo. Bueno, tenemos que enseñar, hermano, lo que dice la Biblia. Alguien me dijo, hermano, es que ya está mal porque no estamos bajo la ley. Sencillo, hermano. Arránquele todo el antiguo pacto porque ya no le sirve. No, hermano, ¿por qué? Porque le da miedo, hermano, romper, hermano, la Biblia. Pero si no tiene validez, ¿para qué la usa, hermano? ¿Para qué traen tanto peso? Agarrarse un Nuevo Testamento y así de fácil, hermano. Entonces, ¿para qué predica en ello? ¿Para qué la lee en ocasiones? Si es que lee la Biblia. ¿Por qué? Porque es parte, hermano, de nuestra vida, hermano, la ley también. Más adelante, ahora nota el versículo 20. Vamos a ver ahora el versículo 20. Habéis oído, perdón, 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, de ningún modo entraréis en el reino del cielo. O sea que si tu justicia no es mayor que lo que enseñan los fariseos y los escribas, si no vas a entrar. Pero ¿cuándo vamos a entrar? Ya, hermano. Porque el reino del cielo ya está aquí.
Eso es lo que debemos de entender, hermanos. Debemos de predicar. Y de hecho, va a ser el siguiente estudio, hermanos. El Señor mandó que predicásemos, hermanos, el evangelio del reino. Y eso fue lo que le dijo a los primeros discípulos. Y es lo que le dice a la iglesia hoy en día, que debemos de predicar, hermano, el evangelio del reino. ¿De cuál reino? Del reino de los cielos. Porque es el mensaje que debemos llevar, hermanos. Pero ese evangelio, hermano, del reino, tiene también sus reglas. Yo no puedo vivir y hacer lo que yo quiera, hermano, como a mí se me antoja o como yo interpreto. Es como dice la Biblia. Hace años, hermano, tuvimos un problema muy grande en el ministerio. Éramos varias congregaciones. Entonces, se pusieron de acuerdo. Mi hijo estaba por nacer. No pude ir a la reunión. ¿Por qué? Porque ya estaba en esos días por dar a luz y la reunión cayó en ese fin de semana. Entonces le dije yo al hermano con el que estaba trabajando, otro pastor, le digo, hermano, vaya usted, hermano, y a ver qué es lo qué acuerdo llegan, y después me comunica. Está bien. El hermano fue, era fuera del estado, llegó allá, hermanos, y cuando él llega y dice, oh, hermano, se escogió a fulano de tal como presidente de la organización. Y dije, hermano, pero ¿cómo que presidente de la organización si es nuevo? Él no puede ser líder, hermano, ni siquiera tiene experiencia, es nuevo, él no conoce la Biblia. Oh, pues todos votamos. Como él no conocía la situación, dijo, no, pues todos votamos. Dije, no, está mal. ¿Cómo va a ser alguien nuevo que sea presidente? Entonces yo hablé con el hermano y dijo, no, vamos a tener una reunión, hermano. Está bien, fuimos. Nació mi hijo en esos días y ya todo estaba bien. Y me fui a la reunión. Estando ya todos los pastores, hermano, le dije, hermano, ¿saben qué? Yo no quería ofender al hermano porque era nuevo. Le digo, ya era el presidente oficialmente. Tenía ya un mes de presidente. Entonces no quería ser ofensivo porque es una persona nueva, inmadura, hermanos. Era un abogado, hermano. Tiene su gracia porque dejó, hermano, su oficina. Un abogado deja su oficina, hermano, por servir, hermano, al Señor. Pero entonces, hermano, le digo, hermano, la Biblia dice, no pienso yo, no interpreto yo, la Biblia dice que no pongamos a un neófito, hermanos. Y como él es abogado y conoce bien las palabras, hermano, se ha ofendido. Y estaba grandote el hermano, estaba grande, hermano, que se para, hermano, pero prendido, hermano. Y me ofende, digo, yo trataba de buscar las palabras más suavecitas, hermano, por lo mismo. Y cuando se levanta, hermano, así ofendido y agredirme, le dije, mira, hermano, ¿cómo va a ser nuestro presidente, hermano? Ahí estaba la muestra que no era capaz, hermano. ¿Por qué? Porque no había pasado un proceso, hermano, en el cristianismo. No conocía la Biblia. Ahora, es que usted, hermano, tiene que estar de acuerdo. Si todos estamos de acuerdo, usted tiene que también estar de acuerdo. No, hermano. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. Porque las reglas ya están escritas, hermano. Si no hubiera dicho nada la Biblia de eso, pues bueno, vamos a ver qué dice el Señor. Pero no, ya está escrito, hermano. No se puede poner a un neófito, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermano, le va a ir mal a él, no a nosotros, iglesia. Y cierto, al rato él mismo robó, hermano, todo lo que había en el templo. Se le subió, hermano, de estar nuevecito en la iglesia, nuevo como miembro, hermanos, que apenas estaba leyendo la Biblia, a ser el presidente, hermanos. Y dijeron que yo quería ser el presidente. Y no, hermano, yo ni pretendo ser presidente porque no quiero dejar Guadalajara. Así de fácil, hermano. Pero les fue mal, hermano. ¿Por qué? Porque ellos, hermano, desobedecieron lo que está escrito en la palabra del Señor. No porque yo soy profeta o porque soy apóstol o porque el Espíritu Santo me iluminó. No, hermano. Porque está escrito, hermanos. Si nosotros nos basamos en lo que dice la Biblia, hermanos, ¿no ven bien? Es promesa, hermano, del Señor. Si hacemos todo lo que está escrito, hermano, que sabemos que no podemos cumplir, dice, ¿verdad? Que todo lo que hagamos nos irá bien. Y si el Señor lo promete, yo le creo al Señor, hermanos. Por tanto, hermano, tenemos que tener cuidado cuando decimos, hermano, que no estamos bajo la ley, porque me está diciendo que no está bajo la Biblia. ¿Está escrito la ley? Sí, hermano. ¿Para nuestro beneficio? Sí. En la misma Biblia, hermano, en varias partes dice que las cosas que están escritas son para nuestro bien, para nuestro provecho, hermanos. Por tanto, nos sirven en la actualidad. La Biblia no es de modas, de tiempos. La Biblia, hermano, es eterna, es para siempre, hermanos. La Biblia, hermano, lo que se predicó hace 2000 años se puede predicar hoy en día, hermano, como si hoy lo hubiera escrito Pablo, Pedro o Juan, hermanos. La Biblia es actual. Y si la obedecemos, hermano, nos va a ir bien. Que a cada rato desobedecemos, hermano, yo soy el primero. Sin embargo, no debemos de enseñar, hermano, que esto no tiene validez o que ya fue para otro tiempo o que no se preocupe, que al cabo Dios lo va a perdonar. Cuidado, hermanos. Hay que enseñar, hermano, que nos corrijamos siempre. Porque no va a ir bien, hermanos. Eso es por su beneficio y es por el mío. Vamos más adelante, hermanos. Ahora vamos a ir, hermanos,
Mire, vamos a ver, ya que estamos hablando de lo que dicen los fariseos y los escribas. Dice que si tu justicia no es mayor que la de ellos. Vamos a ver, apúntale también ahí, es Mateo capítulo 23. Vamos a leer del 1 al 3. Mateo 23. ¿Se refiere a lo mismo, hermanos? Del 1 al 3. Si tu justicia no fuera mayor que la de los fariseos y los escribas, hermanos, dice que no entrarán al reino de Dios. Eso dice la Biblia. Mateo 23, versículo 1 al 3, en el nombre de Jesús. Entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos. 2, diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, los mismos que estaba hablando allá, hermanos, en el capítulo 5. Versículo 3. Así que todo lo que os dijeren que guardares, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dice y no hace. O sea, lo que enseñan es verdad. Háganle caso porque lo que dicen es verdad. Pero no vivan como ellos. ¿Sí me explico, hermanos? Dice, lo que ellos enseñan es verdad. Es palabra de Dios, hermanos. Pero ellos no lo viven. El Señor podría haber evitado eso, hermano, y decir, bueno, dejen que el Espíritu los guíe, aunque no obedezcan a la palabra. No, hermanos, porque el Espíritu, hermano, lo va a guiar a la palabra. Imposible, hermano, que el Espíritu contradiga la palabra, hermanos. Ahora, tenemos malas traducciones, eso es verdad, hermanos. Tenemos malas traducciones, muchas malas traducciones, es verdad. Pero no por eso, hermano, vamos a decir, no, pues no leo la Biblia ya porque tiene errores. No, tiene errores de traducción, no en cuanto a la doctrina. La doctrina es una y santa y es perfecta. Pero las traducciones a veces son erróneas. ¿Por qué? Porque imagínense, hace 2000 años, hermano, y más de 2000 años que escribió el Antiguo Testamento, se ha cambiado, hermano, de varios idiomas. Aún el mismo hebreo, el arameo del Antiguo Pacto, hermanos, no es el mismo hebreo que hoy se habla, hermanos. No tenían vocales antes. El mismo griego, hermano, del Nuevo Pacto y algunas partes pequeñas, hermano, en arameo, hermanos, no es el mismo griego que se hablaba en aquel tiempo, hermanos. Por tanto, ha cambiado. Ahora imagínense, del latín, luego del latín al inglés, hermano, al alemán, luego al inglés, y así a todos, hasta nuestros idiomas, hermano. ¿Cuántos errores de traducción, hermanos? Ha habido bastantes. Pero no por eso deje de ser palabra de Dios. Ahora dice, hagan lo que ellos les digan, está bien, lo que enseñan es bueno. Pero eso sí, no vivan como ellos, que dicen y no hacen. Por eso, hermano, hay que tener cuidado, lo que enseñan está bien. Si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y los escribas, no entraréis al reino de los cielos. Entonces la invitación está, hermanos, en que hoy podemos entrar al reino de los cielos. Hoy, hermanos. En este tiempo, hermanos, es necesario predicar que el reino está aquí. Por eso nos movemos diferente a los demás. Por eso dice que el mundo no lo conoce usted, hermano. Porque usted no es de aquí. El Señor dice, no te pido que lo saques. No. ¿Por qué? Porque no quiere que salgamos del mundo. Tenemos que ser la sal de la tierra, la luz del mundo, hermanos. Nos debemos de diferenciar de los demás. Que en donde usted vive, hermano, donde usted, hermano, trabaja, la gente note que usted es diferente. Que usted no se está riendo de los chistes que cuentan, hermano, los compañeros. Que usted no se lleva con la secretaria, no se lleva con el compañero, usted no se lleva con el patrón, no se lleva con los demás. ¿Por qué? Porque usted es diferente, se mueve en un reino diferente, hermanos. Usted y yo somos diferentes, y no porque seamos más buenos que los demás, hermano, sino porque Dios lo ha escogido a usted, hermanos. Y dice la Biblia que nos comportemos como escogidos de Dios, eso dice la palabra de Dios. Y imagínese, hermano, que dice la Biblia que somos embajadores de Cristo, iglesia. Ve el tamaño, hermanos, de comparación que tenemos, hermanos, y que tenemos que ser igual que el Señor. Pablo dice, en 2 ocasiones dice, tal vez más, no sé, pero yo me acuerdo de 2, que dice, hermano, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sí? Pablo tenía errores también. Pero, hermano, nuestro estándar no es el pastor, que tenemos que dar ejemplo. No es el ministro, que tenemos que dar ejemplo. No es el que tiene 20 años, que tenemos que dar ejemplo. Nuestro estándar, hermano, es el mismo Señor, el mismo Dios.
Ese es nuestro estándar, hermano. Imagínense, hermanos, cómo tenemos que comportarnos, dice Pedro. Cómo debe ser nuestra forma de vivir, hermanos, ante los hombres. ¿Por qué? Porque somos, hermanos, escogidos de Dios, no porque éramos buenos, hermanos. Quizá usted sí se esforzó en tener una religión, en obedecer a sus papás, en todo, pero yo no, hermanos. Yo no. Usted puede preguntarle a mi mamá cómo era yo con ellos, hermano. Yo nunca, hermano, me esforcé en portarme bien ni en mi casa, ni donde yo vivía, hermanos, ni con mis amigos. Nunca, hermanos. Mucho menos en buscar a Dios, jamás, hermano. Por eso reconozco, hermano, que es la pura misericordia y gracia de Dios, hermanos. Ahora, yo sé que hay algunos, hermanos, conozco gente muy buena que siempre buscó ayudar a los demás, iba a su religión, cumplía, hermano, a su manera y todo eso. Y Dios los alcanzó, hermano, los rescata de allá. Y bueno, no batallaron tanto como uno, iglesia. Entonces, hay que estar, hermano, como escogidos de Dios. Por eso nosotros nos manejamos bajo otro reino, hermanos. Eso tenemos que entenderlo. Somos la sal, somos, hermano, la luz en esta tierra llena de oscuridad. Esa es la gran diferencia, hermano, entre un cristiano y un religioso, hermano. Porque dentro de los cristianos hay muchos religiosos, hermano. Pero, hermano, entonces tengo que cumplir la ley, ¿sí o no? Dice el Señor que sí. ¿La voy a cumplir toda? No, también dice el Señor que no, no podemos. Pero no voy a enseñar, hermano, que, no, baje el estándar. No, pues el Señor lo entiende. Él sabe nuestras debilidades. Él sabe que usted y yo no podemos obedecer. ¿Para qué se esfuerza tanto, hermano? Usted con que venga, traiga su diezmo, su ofrenda, mire, con eso ya la hizo. Es mentira, hermanos. Tenemos que poner siempre un estándar alto, hermanos. Alto. Tratar, hermano, de llegar hasta arriba, aunque no vamos a llegar, hermano, pero tratar, hermanos. Porque si nos lo ponen bajito, hermano, ¿sabe qué? Si a mí me dicen, mire, aquí un ejemplo bien sencillísimo. En el freeway, hermano, le dicen a 55 millas. ¿A cuánto manejamos, hermano? 70, 80, 90. ¿Y por qué no lo para la policía? Porque la policía va más fuerte que usted. Están igual ya. Pero el estándar, hermano, es 55. Pero yo voy a 80, 90. La verdad yo no manejo fuerte, hermano, yo manejo como viejito, pero yo digo por aquellos que de veras, hermano, le pisan, pero bonito, hermano. Oiga, usted maneja como viejito, pues si dice 55, yo voy a 55, quizás 58, pero está ahí. Y no porque sea obediente, hermano, sino porque así manejo siempre, hermanos. Entonces, el estándar, si me lo ponen, hermano, más bajito, me lo voy a brincar fácil, hermanos. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí. Oh, Pablo, qué orgulloso te es. Pablo, qué presumido. Dice, no, pero así como yo de Cristo. O sea, mi estándar mío, Pablo dice, mi estándar es Cristo. No es Pedro, el primer papa de la religión, que es una gran mentira, hermanos. No es la Virgen María, hermano. No. Mi estándar, hermano, dice Pablo, es el Señor, es Cristo. Es el estándar, hermano, que todos debemos llevar. Ahora, vuelvo a repetir, nosotros tenemos que dar ejemplo. Porque si nosotros decimos, yo decía, hermano, por años lo dije, muchos años atrás, no ponga la mirada en mí porque soy falto, soy lleno de errores. No, eso está mal, hermano. Está mal. Es que van a poner la mirada en mí, quiero o no quiero, hermanos. Y se van a fijar en mis defectos, hermano. Y a todo predicador, pastores que me están viendo, hermanos, que los aman del Señor, usted lo sabe, lo van a criticar por los errores que cometa. Y tenemos que aprender de los errores. Porque si alguien quiere servir al Señor, pero no quiere que sea corregido, hermano, pues entonces no sirve para estar ahí, hermanos. A veces hay que aguantar cosas, hermano, que ni se imagina, hermano, y cosas injustas. Y usted no puede ponerse a gritar y a alegar con ellos. ¿Por qué? Porque el Señor no era así, hermanos. ¿Que se fijan los errores? Sí, hermano, qué bueno que se fijan los errores. Si alguien me pregunta que si me gustan que me corrijan, no. Pero mi espíritu sí le gusta, hermanos. Mi carne no. Mi carne no quiere que se me corrija, hermanos, pero mi espíritu se goza cuando alguien me corrige. ¿Por qué? Porque, hermano, así es como uno aprende, hermano, a ser mejor. En el reino de los cielos, hermano, se debe de mover diferente en esta tierra, hermanos. Diferente. El reino de los cielos se mueve como ellos quieran. Perdón, en el reino del mundo se mueve como ellos quieran. Porque es el reino de Satanás, dice la Biblia.
Y el Dios de este siglo o de este mundo, hermano, se maneja de forma diferente al cristiano, hermanos. ¿Qué está pasando ahorita en las escuelas, iglesia? Están metiéndose, hermano, no nomás aquí, en muchas partes del mundo, se están metiendo, hermano, con ideologías perversas, hermanos. Perversas. Al final, vamos a hablar un poquito de eso, hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Es el mundo, hermanos. Es el reino de las tinieblas. Pero dentro, hermano, del reino de las tinieblas, dice la Biblia, hermano, que somos la luz nosotros. Somos diferentes. No podemos nosotros, hermanos, de participar de cosas que son, hermano, contrarios a la bendita palabra del Señor, hermanos. No debemos. Porque nosotros somos, hermanos, de un reino diferente al que nos movemos hoy en día, hermano, en el mundo. No podemos hacer lo que hacíamos antes, hermano, ya no. Hermano, y ahorita que me dice eso, me acordé de algo que hice mal. Se arrepienta, se pida perdón a Dios y vuelve otra vez a intentar obedecer. Porque es muy fácil decir, ¿sabe qué, hermano? Pues si no puede, no batalle. Usted deje que el Señor lo mueva. No, hermano. Ya vimos que es de nosotros, hermano, ese trabajo. No es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a tapar los ojos para no ver a una muchacha, hermano. No lo va a hacer. Ese es mi trabajo, hermanos. Por eso dice despojados del antiguo hombre. No dice, oh, no te preocupes, hijo, yo te voy a despojar del antiguo hombre. Eso no dice la Biblia, hermanos. Dice despojados del antiguo hombre, hermanos. No me va a amarrar el Espíritu Santo las manos para robar, hermano. No. Eso lo voy a hacer yo, hermanos. Yo no voy, hermano, a decir, Señor, por tu culpa, porque no me agarraste las manos, mira, estoy en la cárcel. No, hermanos. Yo no puedo decir, Señor, es que por tu culpa hice lo que... No, hermanos. Él me dice lo que no está bien y está en mí decidir si lo hago o no lo hago, hermanos. Ese es mi trabajo, hermano, en mi carne. Pablo dice, hermano, bien claro, dice, en mi carne, en mis miembros encuentro una ley, la ley del pecado. Mire, tremendo predicador, hermano, para mí es el número uno de los predicadores. No hablo del Señor, desde luego, de los predicadores, para mí es el número uno, hermano, de los predicadores. Y sin embargo, él reconocía, hermano, que había una ley en sus miembros. Imagínense, hermano. ¿Dónde quedo yo, iglesia? Si él, hermano, que lo admiro bastante, y yo digo, Señor, si él dice que no cumplía con todo lo que tenía que cumplir, y si lo que quería hacer no lo puede hacer, y lo que no quería hacer no lo hacía, y lo hacía, pues ¿dónde quedo yo? Pero él dice, encuentro en mí la ley del pecado. Pues yo también, hermano. Ahora podemos decir, bueno, como está la ley en mí, pues ahí tengo que obedecer. No, hermanos, porque bajo esa ley, hermano, carnal, también hay otra ley diferente, hermano, la ley del Espíritu. Y la Biblia dice, hermano, que hay una lucha entre la carne y el Espíritu, hermano. Y la gran mayoría de veces, hermano, gana la carne. Sí, hermano, no hay vergüenza, hermano. A mí me gana mucho la carne también, pero digo, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque si no eres tú, Señor, yo no puedo, hermano. Yo no puedo, hermano, esa es la verdad. Si fuera por mis fuerzas, hermano, ¿desde cuándo ya estaría allá afuera, hermanos? Por eso le recomiendo, hermano, que lea, que escudriñe, que medite, que ore, que trabaje en la palabra del Señor, hermanos. Porque allí está todo, hermano, desde Génesis, Apocalipsis, siendo palabra de Dios, hermano. Nos gusta o no nos gusta, hermano, es palabra de Dios. Y tenemos que aplicarla, hermanos. Aquí hay algo bien importante, hermanos, dice, todo lo que ellos enseñen está bien, obedézcanlos. Porque si su justicia, lo vimos anteriormente, no es mayor que la de ellos, no entraréis al reino de los cielos. Wow, digo, Señor, pero entonces, ¿dónde vamos a quedar? No, tú esfuérzate. Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero aún prosigo al blanco de la soberana vocación. Y iba a morir Pablo, hermanos. Dice, yo voy adelante. Y él sabía, hermano, que no había cumplido con todo lo que tenía que obedecer. Sin embargo, sigue adelante, hermano. ¿Qué pasa cuando uno se resbala, hermano? Dice, ¿sabe qué, hermano? Fallé y me siento mal. Qué bueno que siente mal, hermano. Qué bueno que siente mal. ¿Cómo, hermano? ¿Le da gusto? Sí, hermano. Porque se da cuenta de que falló. Malo cuando practica una vez, 2 veces, 3 veces, 4, se cauteriza la conciencia. Ahí sí ya no se puede hacer nada, hermano. Pero cuando la persona se arrepiente y dice, hermano, volví otra vez a resbalarme, volví a caer, gloria a Dios por ello, hermano, porque es señal de que está vivo. Si usted, hermano, está trabajando ahí, como nos ha pasado a veces con un martillo, y de repente se pega un dedo, ¿qué hace, hermano? No, yo no creo que es gloria a Dios, pero bueno, ¿verdad? Qué bueno que hay quien diga gloria a Dios, porque, ¡ay, mamacito! Pero pégale a un muerto, hermanos. No hace nada.
No hay conciencia, hermanos. No hay dolor. No redarguye nada, hermanos. Pero un vivo, hermanos, hablo en lo espiritual ahora, pero un vivo, hermano, cuando peca, cuando se resbala, y todavía, hermano, siente ese dolor, hermano, esa tristeza, ese compungir del espíritu, hermano, está vivo, hermanos. Hay esperanza ahí. Pero cuando aquel que justifica, hermano, su pecado y su manera de vivir, hermano, ahí sí es muy difícil ya, hermanos. Muy difícil. No digo que es imposible, porque la ley dice que mientras que hay vida, hay esperanza. Vamos a una escritura más, hermanos, para finalizar. Juan capítulo 3. Vamos a leer nada más el versículo 3 al 5. Juan capítulo 3. Del versículo 3 al 5. Juan 3, 3 al 5. Antes de leer esa escritura, hermanos, déjenme decirle algo que es muy importante, que uno reconozca, hermano, sus fallas. Porque eso, hermano, es una señal de que aún tiene, hermano, vamos a poner esa chispa dentro de usted que parece que está muriendo, hermano. Qué bueno que hay ese redarguir en su corazón. ¿Por qué, hermano? Porque está vivo. Y cuando a veces dice, ¿a quién le cuento lo que hice? ¿A quién le cuento lo que estaba pensando? Al pastor, a mi esposa, a mi esposo, a mi mejor hermano aquí, al mejor amigo. Y no sabemos, hermano, a quién contarle. Cuéntalo a Dios. Sincérese con Dios. Pero Él sabe cómo soy. Hable con Él. Él sabe antes de que yo hable, hermano. Él sabe lo que le voy a decir. Pero Él quiere que yo lo haga, lo declare, hermanos. Porque hay una importancia, hermano, en nuestra vida espiritual, que cuando fallamos, hermano, ¿verdad? Y los pastores, hermano, igual que usted o peor que usted, hermano, fallamos también. Eso es lo que me espera a veces de mis hermanos pastores, que conozco muy bien algunos de ellos. Y hermano, acá arriba son una cosa, pero cuando lo vemos allá abajo, son completamente diferentes, hermano. Y digo, ¿y quién fue el que predicó anoche de esto? ¿Y qué está haciendo ahora? ¿Qué está pasando con él? ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que nos cuesta trabajo reconocer nuestras debilidades, iglesia. Háblelas con Dios, si no se anima a decirle a alguien. Háblelas con el Señor, ayúdame con este problema que tengo. Pero hermano, pensamos, bueno, es que Dios sabe mi debilidad. No, Dios la sabe, pero Él quiere que yo, hermano, la reconozca. Y cuando se la declaro a Él es que la estoy reconociendo, hermano. Porque si no la reconozco, no la declaro, hermano, es que me está gustando como vivo, hermanos. Entonces todos, hermanos, todos, pastores viejos y nuevos, hermanos, tenemos nuestras debilidades, hermanos, todos. Aquel que quiere estar firme, hermano, dice, mire, que no caiga, hermano. Se cayó aquel hermano, no, mire, ya está tomando, híjole, no se burle, hermano. Tenga cuidado. Porque, hermano, de andar criticando, andar juzgando a sus hermanos en lugar de orar por ellos, hermanos. Mañana vamos a estar ahí también, o peor que ellos, iglesia. Peor que ellos, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Jamás se burle de alguien que se haya resbalado, hermano. Al contrario, hermano, que nos duela así como usted o yo perdemos algún miembro de su cuerpo, hermano. Hace poco les dije, hermano, que, hermano, se me cayó un diente solo, hermano. ¿Qué pasó? Me dolió, hermano. No me dolió cuando se cayó, hermano. Me dolió verlo perdido. Dije, ¿qué pasó con mi diente? Si lo tenía muy sano, pues sí, se cayó sano. Entonces, ¿qué pasó con mi diente? Me dolió y dije, pobrecito de mi diente, pero alguien puede decir, hermano, ni se le nota. No, pero yo sí lo siento, hermano, porque era mío. Entonces, aunque sea algo, hermano, un hermano que no me lleve bien con él, hermano, quizá pensamos diferente, nos debe doler, hermano. Nos debe de doler, hermano, que sea un hermano que sea imposible, un hermano que me haya hecho la vida imposible, hermano. Había un hermano, imagínese, peor que yo en el carácter, hermano, peor que yo, hermano. Usted no me conoció, hermano, pero era horrible mi carácter. Pues Dios me mandó a uno, hermano, peor que yo. Dije, Señor, ¿dónde lo encontraste? Porque la verdad, yo no pensé que había uno peor que yo. Pero bueno, me lo encontró el Señor, me lo mandó. Hermano, me hizo la vida imposible. Y eran dos, hermano, pero otro era más suave. Pero me hizo la vida imposible por todos lados, hermano. Y el día, hermano, que se fue, aquí está mi esposa de testigo, me agarré llorando como un niño, hermano. Porque amaba a mi hermano. Aunque me hizo la vida, hermano, como no se imagina, hermano.
Me hizo ver, hermano, hasta ilusiones o visiones, hermano, porque era imposible, hermano, tratar. Sin embargo, cuando se fue, hermanos, lloré, hermano, como un niño, porque era parte de mi vida ya ese hermano y hermanos ahí. Así debe ser el dolor que tengamos por un hermano que se resbala, hermanos. Por un hermano que se vaya, hermano. Así debe dolernos también, hermano. Porque nosotros ya nos movemos, hermano, con, qué bueno que se fue. No, el reino de los cielos no se mueve así, hermanos. Ay, Señor, gracias que me lo quitaste. No, hermano, al contrario, Señor, tráemelo otra vez. Así como Pablo le manda, hermano, pedir en la segunda carta a aquel pecador de Corintios, así, hermanos. Aquí no es de perder miembros, hermano, es de ganarlo de nuevo, hermano. De que regrese de nuevo el redil. Ay, hermano, qué bueno que se fue, porque ni diezmaba el hermano, ni ofrendaba, ni ayudaba, hermano. ¿Y qué metiche usted, hermano, que se fijaba en sus defectos del hermano? Imagínese en lugar de orar por él. El reino de los cielos no se maneja así, hermanos. No, hermanos, es algo diferente a nosotros, o debemos ser diferentes. Para eso es la Biblia, para que aprendamos de la Biblia, para que meditemos en ella, para que la pongamos en práctica. Ahora sí vamos, hermano, acá al tema. Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez o de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Primera parte. Si la persona no ha nacido de nuevo, hermanos, no puede ver. No lo puede ver, hermano. Por eso se está esperando a morir para ir al cielo, hermanos. El que ha nacido de nuevo, hermanos, puede ver el reino de Dios. Pero el que no es nacido de nuevo no puede, dice la Biblia, no puede. Y cuando dice no puede, es que no puede, hermanos. Esto, hermano, llama mi atención porque muchos dicen: yo desde niño soy cristiano. Eso es mentira, hermano. Nadie es cristiano desde niño, hermanos. No se hereda, hermano, el cristianismo. No, mi hermano. Esto, hermano, es de que nuestros hijos mañana tienen que decidir por su propia vida y entregar la vida al Señor. Eso no se hereda, hermano, ni los pastorados, ni los supuestos, hermano, o apostolados. No se heredan, hermano. No, hermano, esto es individual. Puede ser que salve el papá y el hijo se condene. Puede ser que la esposa se salve y el esposo se condene. Puede ser, hermano, que el nieto se salve y el abuelo se condene. No sabemos, no se hereda esto, hermanos. Tiene que nacer de nuevo para poder, hermano, ver. No entrar siquiera, ver el reino de los cielos. Hermano, ya está aquí el reino de los cielos. No, hermano, ¿cómo cree? Mire, estamos vivos aquí. No, pues no está viendo el reino de los cielos. Pero, hermano, mire, somos diferentes. No, hermano, yo ando con unas pruebas que no, ya ni quiero caminar, hermano. Ya no quiero ir a la iglesia. Pues no está viviendo, hermano. Hermano, es que usted no sabe las pruebas que tengo aquí. Yo no, pero el Señor sí las sabe, hermano. Decláreselas a Él. Déjenlas en sus manos de Él. A veces ni el pastor puede con las propias, hermano, y quiere que haya otro. No se puede, hermano, a veces. Qué bueno que pidamos oración, hermano. Pero no ven el reino de los cielos, hermano, porque no ha nacido de nuevo. Es el problema principal. Cuando se nace de nuevo, hermanos, no es porque un día le mojaron la cabecita, hermano, que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es así, hermanos. No es porque es un hijo de familia que todos son cristianos y el hijo heredó el cristianismo. No, tampoco, hermanos. O es que es hijo del pastor, de segurito que es algo. No, hermanos, tampoco. Se tiene que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, hermano. Eso dice el Señor. Versículo 4. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En el 5, note esto. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede, ahora sí, entrar en el reino de Dios. Ahora, algunos han interpretado aquí dos, las más famosas, es que el nacer del agua y del Espíritu es el bautismo. Y el otro es que, como la Biblia también habla de que el agua, hermano, es la palabra de Dios, y nacer del Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, aquí es, nacer del agua es bautizarse. Pero nacer del agua también puede ser la palabra. Yo me recargo más a la segunda que a la primera. ¿Por qué? Porque conozco a muchos bautizados que nomás son remojados, hermano. No hay cambio en su vida. Pensaron ellos que porque vinieron a aguas bautismales iban a cambiar y no lograron nada, hermano. No, hermanos, el bautismo no cambia a nadie. No, hermanos, para nada. Pero bueno, son las dos interpretaciones que hay. Nacer del agua es bautismo, o nacer del agua es la palabra, por la predicación del Evangelio. Pues la Biblia tiene varias partes donde habla de que la palabra de Dios es como el agua, y como leche, como comida, como pan.
va a encontrar muchas figuras, hermano, de la Biblia. Pero cualquiera de las dos que sea, dice que si no naciere del Espíritu, del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios, hermano, no puede. En primer lugar, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Tiene que nacer de nuevo para poderlo ver. Y para poder entrar, hermano, tiene que nacer del agua y del Espíritu. Cualquiera que tome la interpretación, hermano. Pero el Señor hace una diferencia, hermano, entre nacer de nuevo y también nacer del agua y del Espíritu. Eso es muy importante, hermanos. Porque el reino de los cielos ya está aquí, dice el Señor. Dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de los cielos está entre nosotros. Mi versión antigua dice, está en ustedes, o sea, dentro de nosotros. El reino de los cielos, hermano, ya fue dado para nosotros, ya está aquí en la tierra. La única cosa que nos falta es vivir lo que dice la palabra del Señor. Porque en este nuevo reino, hermanos, tenemos nuevas reglas. Y en este nuevo reino, hermanos, hay una manera diferente de vivir. El cristianismo no es una religión, hermanos. Lo siento por los que han creído toda su vida que desde niños son hijos de Dios. No, eso no dice la Biblia en ninguna parte, hermanos. Tiene que nacer de nuevo la persona. Lo que sí es, hermano, el cristianismo es una manera diferente de vivir, hermanos. Y el mundo sabe, hermano, que uno es cristiano por nuestra forma de vivir. La Biblia dice que los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía. No estaban diciendo, oh, yo soy cristiano porque sigo a Cristo. No, no, no. La gente dijo, estos viven como Cristo, estos hablan como Cristo, ellos hacen lo que hace Cristo, por tanto son llamados cristianos. Que nuestros hechos, hermanos, hablen más que nuestras palabras. Y para finalizar, hermanos, todos tenemos la misma oportunidad y la misma responsabilidad. Desde el pastor, hermano, hasta el recién convertido, todos tenemos la misma responsabilidad de mandar, hermano, el mensaje a la gente de que el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y ahí hay un rey que lo quiere alcanzar, que le quiere dar vida eterna, que le quiere dar paz. Pero va a haber pruebas y luchas, pero el Señor siempre va a dar paz en nuestros corazones, hermano. Vamos a orar, iglesia, y recuerden que el reino de los cielos ya está aquí. Solamente hay que nacer de nuevo para poderlo ver y nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en él. Porque solamente aquel que hace la voluntad del Padre es aquel que entra al reino de Dios. No hay otra forma, hermanos. No es por títulos, no es por experiencias, no es por la gran cantidad de miembros que tenga la iglesia, no. Es porque usted le ha entregado la vida al Señor. Y decirle, Señor, entra a mi corazón, hay un nuevo nacimiento, y allí el Señor lo acepta en ese nuevo reino que ya está aquí entre nosotros.